Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¡No os oigo! Vale, vamos mejorando. Bueno, pues somos Vegetal Jam. Somos un dúo aquí conformado por mi compañero Miguel Guallar, que toca el violín y el cello. ¡Fuerte aplauso! Yo me llamo David y toco el acordeón. Y bueno, pues somos un dúo que hacemos música de composición propia, basadas en ritmos tradicionales principalmente europeos. Y hacía mucho tiempo que no veníamos aquí a este lugar maravilloso, que es el Corazón Verde, que de hecho presentamos aquí nuestro primer disco, Allende los tiempos. Después, pues bueno, nos hicimos famosos, ¿no? Y ya no volvimos pues porque, bueno, pues claro. Pero hemos vuelto, cosa de la decadencia. Hemos vuelto otra vez. Nos han aceptado amistosamente y aquí estamos. Y damos las gracias a María Luisa y a Carmen por aceptarnos aquí en este maravilloso lugar. Y estamos representando de nuevo nuestro último disco que sacamos el año pasado, que se llama Luna Perdida, y vamos a hacer un rondo ahora que se llama Cuarto Menguante, que oye yo, si lo bailarais. Hoy mira, estaría fabuloso,
Incluso si hay gente que le apetece bailar y no sabe hacerlo, no pasa nada. La gente que se levanta a bailar nunca sabe tampoco, ¿eh? Porque, o sea... Bueno, pero ellos os enseñarán, ¿no? Es una broma, ¿no? Es una broma. Que Miguel me dice que haga estas bromas siempre, pero ellos os enseñarán gustosamente. Vamos con este rondo. Muchas gracias. Oye, muy bien bailado, ¿eh? Jo, para ser la primera vez que lo hacíais, has quedado espectacular. Oye, los que no bailáis aquí, también, hay que levantarse. A ver qué va a pasar.
Bueno, si nos habéis venido a ver alguna vez, en alguna ocasión, y esto lo he contado muchas veces, Miguel cuando se emancipó, le regalaron una olla express. Porque, claro, pues no sabía el pobre ni hacerse la comida, nada, no. Nada. Llegó un momento en que peligraba su salud porque no comía, no sabía hacerse comida. Y me llamó, oye David, a ver cómo podemos hacer para utilizar este instrumento. No, pero es una olla. Bueno, el caso es que nos hicimos unas coles de Bruselas y mientras subía el pito rico, ¿sabéis cómo funcionan todas las ollas expreso? ¿Habéis? A ver, está más recomendada la cocción lenta, pero son modas, está en boga otra cosa. Pero bueno, el caso es que mientras subía el pito rico, subí un pito rico, que es ese sonido. Si es ese sonido ya, cuidadín. ¿Vale? Compusimos este chotis que lo llamamos cole chotis de Bruselas, ¿vale? Lo podéis bailar como queráis.
Muy bien, muy bien. Ya que estáis ahí de pie, vamos a hacer una chapeloa, que es un baile así que se conoce mucha gente. ¿Os animáis o qué? Los que estéis sentadas y sentados, No sé, si os animáis a hacer una chapeloa, esta chapeloa se llama lúa. Es un baile que se va cambiando de pareja, conoces a mucha gente, entonces sería bonito pues salir de aquí como un ejercicio de sociabilización, ¿no? Que hemos hecho. Sociabilidad. Bueno, vamos con esta chapeloa, se llama lúa. Muy bien, vamos a hacer una mazurca ya que estamos así en este momento, para tranquilizar vuestros ánimos.
Esta mazurca la compusimos hace ya unos años. Está en nuestro segundo disco y se llama Luz del Bosque.
traído unos discos por casualidad. Los teníamos aquí atrás tengo los discos. Y yo qué sé, si en algún momento, pues los que no os atrevéis a bailar, ¿no? Pues lo queréis ensayar en el salón de vuestra casa en la intimidad. O sea, esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, Miguel nunca bailaba antes y compraba los discos y luego en el salón de su casa, pues claro, ya está en un entorno más, para él más de confort, donde él se soltaba más. Lo digo por vosotras y por vosotros. En un momento dado, pues lo podéis comprar. Quién sabe si viene otra pandemia, ¿sabes? Viene otra pandemia y tenéis que estar en casa, pues con el disco, claro, pues lo podéis escuchar, en fin, etcétera. Vamos a hacer ahora un ritmo que a nosotros nos gusta mucho, que es el fandango. El fandango se toca y se siente de distinta manera en el norte, en el sur, en el este, en el oeste de la península. En cada sitio tiene su aire, su alma, su corazón. A nosotros particularmente nos gusta mucho cómo suenan los fandangos en la parte del norte de Navarra del País Vasco. Y vamos a hacer pues un fandango tipo de Navarra del País Vasco, un fandango del norte. En concreto este fandango tiene nombre de lluvia, porque está en nuestro tercer disco que se llama El alma en la lluvia, es un disco como muy acuático. Y sí, acuático. Y acuático. Y entonces le pusimos el nombre de Langarreando. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué? Pues te lo voy a contar. Te lo voy a contar el por qué. Me pica. Cuando vas al País Vasco llueve tanto que cada intensidad de lluvia tiene un nombre distinto. No sé si esto lo conocíais. Esto es un dato que os doy, ¿eh? Y esta noche, cuando os estéis a la cama, diréis, ¡joder! Impresionante. Si hay algún vasco en la sala, o vasca en la sala, y me dice lo contrario, bueno, pues oye, que hay muchos sitios en el País Vasco, igual en ese sitio no era, ¿vale? Pero yo os lo digo que mi suegro que es de la zona de Navarra, Álava, entre Navarra y Álava, cuando si lo dices, yo le doy la razón. Y porque yo llegué ahí y digo, mira, está lloviendo, y dice, no, esto es chirimiri. Y yo, pues, vale. Ya, pues mira, esto es chirimiri, y dice, no, está lloviendo. Entonces, esto me ha pasado. Pues mira, ahora sí que llueve, no, ahora langarrea. Ojo, langarrea. Total que este fandango que vamos a tocar, os cuento todo este rollo para deciros que este fandango que vamos a tocar ahora se llama Langarreando, que es lo que hay entre el chirimiri y la lluvia. ¿Qué os parece, Espectacular. Y después lo acompañaremos de un ariñari, que es un ritmo binario, que normalmente se suele bailar o no, a continuación, con pandereta, lo digo por ahí. ¿Han traído panderetas? ¿Les traigo pandereta? Sácala, Y esta ariñari también se llama porrusalda. Tienes los dos nombres, ariñari o porrusalda, es el ritmo. Que porrusalda también es un plato de puerros, que le gusta mucho a Miguel, por cierto, y bueno, se toca así como... Si os apetece bailarla, pues adelante. Vamos con este fandango y ariñari que se llama Langarreando y Teilería Galera.
Bueno, muchas gracias, Oye, muy bien bailado, madre mía, si es que se retumbaba hasta aquí, o sea, temblaba el escenario un poco incluido. Que vamos a hacer ahora un vals de 3 tiempos, que a nosotros nos gusta mucho también este ritmo, que luego lo haremos otra vez porque sí que nos gusta, que se llama Mariposas de Chocolate, que está en nuestro último disco y además grabamos un videoclip de este vals de Mariposas de Chocolate con 3 amigas que son para nosotros nuestras amigas mariposas de chocolate, que además lo grabamos en la casa de los títeres de Avizanda, de los titiriteros de Minefar, y además está aquí Paco de los titiriteros de Minefar. Ahí está. Esa mano que levanta es la que movía los títeres en ese vídeo, y se lo agradecemos de corazón. Vamos con este vals.
ver si me da tiempo de beber agua. Como Miguel nunca dice nada. Ya podría decir algo, ¿verdad? ¿Queréis que diga algo, Miguel? Sí. No. Al pedido del público. Bueno, vamos a hacer, Miguel me comunica mentalmente que vamos a hacer este Scottish que se llama El funambulista de la pista, que lo compuso, además Miguel, lo compuso en un momento de funambulismo que tuvo. Entonces, vamos con ello.
Muchas gracias. Le digo, di algo, Miguel, y se van a beber agua. Pero bueno. Ya lo digo yo. Vamos a hacer una jota, ya que estamos en Aragón, ¿eh? Todo, como buenos aragoneses y aragonesas, todas sabemos bailarlo, ¿no? Esto es así. Tú vas a cualquier lado y todo el mundo sabe hacer las cosas de cualquier lado. Pues aquí debería ser igual. De todas maneras, aquí seguro que hay gente que os enseña la pesca. A mí me encantaría, ¿eh? Que enseñaréis a... Un taller de Jota, ¿verdad? Sería un buen momento. Vamos a hacer esta Jota que la compuso mi compañero Miguel durante la pandemia, en sus momentos de encierro. Y la llamó Primavera Encerrada, por aquella primavera que se fue. Vamos con ello. Bueno, pues no. Miguel me ha dicho que quería presentar este tema, pero digo, no, déjame, por favor, permíteme hacerlo. Vamos a hacer ahora un vals de 5 tiempos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, más de 5 tiempos o un vals cojo, quiere decir, bueno, te falta un tiempo, ¿no? Que coges 1, 2, 3, 1, 2, que cojea, ese vals que cojea, ese vals. Que se lo dedicamos a ese jardín que hay en la calle de Delicias, que se llama Jardín Vertical. Así se llama este vals de 5 tiempos.